14 horas 22 minutos. En 98.3 navegamos por este mar de vida, informándote, buscando tu respuesta. Conectate, comunicate. Manda tu mensaje al 156-115-772, 156-115-772. Nos ves, nos escuchas en vivo, nos ves a través de www.alejandrocarra.com. alejandrocarra.com. Bueno, luego de este pequeño espacio tenemos que recordar, por favor, a todos los amigos que han puesto su confianza en nosotros, amigos y empresas, por supuesto, respecto a todo lo que implica salir al aire diario y tener la posibilidad de mantener este programa regularmente todos los días de 14 a 15. Por eso le tenemos que agradecer a Antonio Comaleras y a su atelier Dictus de calle Uruguay 375. Antonio Comaleras, con su equipo de gente, ya tiene 30 años de experiencia. De alguna forma dice que saca lo mejor que hay en ti. Habría que ver si lo puede hacer con nosotros, Gaby, ¿no es cierto? Pero te recuerdo, Uruguay 375. También, y en forma muy especial, a nosotros los que estamos un poquito excedidos de peso, a Parrilla Don Charras, donde estamos los mejores discos de Paraná, las mayores variedades, en calle San Martín y San Lorenzo, una de las esquinas más patrióticas de Paraná. También ahora con los integrantes de su nueva familia, 6 hermanitos que llegaron en forma de hamburguesa para los más pequeños y que de pronto acompañan a que los adultos no los obliguemos a comer, ya sea las pastas caseras, que también son una delicia, sino también el asado, los discos que a veces a los chicos no les gusta. Distribuidor del Volga de Marcelo Dobler, todo lo necesario para alimentos para tu drugstore, tu snack bar, la distribuidora de café y todos los productos Cloud. ¿En dónde? En el 499-9853. Parque Informática de Alameda de la Federación, frente a la Escuela Centenario, que nos provee los equipos técnicos que necesitamos para salir al aire. Y a nuestro primero y gran sponsor de alguna forma y querido amigo también, que es la empresa Sauce Grande, la empresa que está en Almafuerte 1147, en donde todos los artículos de limpieza y desinfección para empresas, industrias u hogar están a la orden del día y a los mejores precios. Bueno, de pronto hoy tenemos por suerte unas invitadas de lujo que están trabajando por las sociedades de hace bastante tiempo, que son la doctora María Laura Díaz Petrucci, la responsable del programa VIH y ITS también, todo lo que es transmisión sexual, y a la jefa, una de las doctoras en el tema de infectología de Paraná más conocidas, de Entre Ríos también te diría, y me animaría a decir por lo que me dice un amigo Pedro Can, con quien estuve en contacto hace poco tiempo, también conocida a nivel nacional, la jefa del Servicio de Infectología del Hospital San Martín, la doctora Adriana Bebacua. Con Pedrito, en el año 90, éramos compañeros en el Hospital Fernández cuando estaba en el servicio de emergentología. Yo. Y él estaba comenzando con todo este tema de la Fundación Huésped y todo eso, ¿no? Sí, él empezó con el tema de la fundación después en realidad, pero con Sí. Pedro nosotros empezamos a trabajar, ya te digo, en el fin del 89, que se empezó a crear la Sociedad Argentina de SIDA. Y bueno, éramos poquitos en el país. Estaba Pedro del Fernández, Pedro Can, Sí. estaba el doctor Benetucci en el Hospital Muñiz, que eran un poco los referentes. Se dice infectología. Había un médico en Rosario que era el referente, que no me acuerdo ahora el apellido, pero desapareció después de Sena y, no había, y estaba yo en Entre Ríos y no había mucho más. Después empezamos con el tiempo, sí, empezó a... qué época de todo a pulmón esas, ¿no? Todo Yo pulmón, me acuerdo, absolutamente realmente. todo a pulmón. Tanto es así que, bueno, yo estaba como miembro fundadora de la Sociedad Argentina. Y con un nivel de conocimiento que era bastante... nada que ver con lo de ahora, Lo ¿no? que pasa es que en esa época mucho no se sabía. Yo estuve trabajando en el tema por 2 años en Estados Unidos, en el Jackson Memorial, que era donde se estaba haciendo el protocolo, el primer protocolo que se hizo, una CTG que se hizo que era compartido había 3 hospitales de Estados Unidos, uno en Nueva York, uno en San Francisco y el Jackson Memorial de Miami, conjuntamente con Francia.
y ahí se empezó a hacer el primer protocolo del uso de AZT, que era la única droga, por otro lado, que existía. Ese protocolo después se abrió, que se había hecho un corte en el trabajo que se venía haciendo y se vio la diferencia de mortalidad entre aquellos que estaban con placebo y los que estaban con AZT, por lo tanto se decidió hacer lo que se llama un open label, es decir, se abrió el protocolo y se le dio AZT a todo el mundo, pero en ese momento era lo único que había. Después, sí, después apareció el DDC, el DDI, pero que hoy no los usamos, el AZT sí. Y la cantidad de fantasma que había también, porque en un primer momento alguien sugirió que podía ser de transmisión aerógena también este virus, ¿no? Sí, entre lo que otras pasa cosas. es que en realidad el tema del virus fue jorobado en el sentido de que, bueno, en realidad no se sabía. Sí, la enfermedad que se estaba viendo, esta inmunosupresión que se veía básicamente en personas homosexuales, varones, Sí. en realidad en principio no se sabía y lo que se veía eran las patologías, digamos, que venían a complicar el caso por la inmunosupresión, por el déficit del sistema inmunológico. Y lo que se veía con mucha frecuencia era lo que conocemos como sarcoma de Kaposi, que exacto, que es un tumor vascular, entonces da unas manchas rosadas y de ahí el famoso nombre de peste rosa, como que se conocía en la época, ¿no? Sí, sí, realmente. Qué cambio, ¿no? Hasta lo que se ha llegado a la Y el cambio grande ¿no? empezó en el año 96, en el Congreso de Canadá, que para mí fue formidable, ¿no? Uno de los mejores congresos, y ahí se comenzó con lo que, bueno, mucha gente dice un cóctel, en realidad no es un cóctel, es una asociación de drogas diferentes y que cada vez tenemos mayor disponibilidad de drogas que estamos utilizando en combinación, bueno, y además se está medicando mucho antes de lo que lo hacían. Yo una vez estaba en un congreso y estaba sentada al lado de la doctora Laura Starloa. Laurita Starloa, además de haber sido la responsable del programa nacional, era la titular de la cátedra de infecciosas de la UBA y además era la jefa de división del Hospital Muñiz. Y me acuerdo que estábamos sentados al lado, habíamos viajado juntas. Y bueno, se empezó con todo este tema en ese momento era doble la medicación, se daban dos drogas. Y me dijo, Adrianita querida, dice, nosotros no tenemos pacientes, tenemos héroes, porque realmente probamos lo que teníamos, no voy a mentir. Y de hecho, yo creo que le ha prolongado la vida a mucha gente, pero básicamente creo que el avance hoy por hoy está bien, es mucha la medicación que se da, aunque hoy por hoy la ventaja que ha hecho la industria farmacéutica es que se dan varias drogas en un solo comprimido, y eso hace que se tenga que tomar menos pastillas por día, con lo cual la adherencia, es decir, la capacidad que tiene el paciente de aceptar la medicación es mucho mayor, y se nota fundamentalmente porque prácticamente la internación es muy baja. Tenemos internación en aquellos pacientes que no cumplen con los tratamientos, ¿no? Históricamente, Adriana, en el tema ese, la fuerza del avance del conocimiento vino a través de la ciencia por un lado y también del manejo social que hubo por el otro, ¿no? O sea, se trabajó mucho la discriminación, un poco la culpa de la no investigación, del poco cuidado, ¿no? De alguna manera. Sí, lo que pasa es que en esa época realmente la discriminación era muy alta, era muy alta. No quiere decir que no haya, pero realmente ha disminuido muchísimo, así como. Además hay otro tema, ¿no? Y que yo la verdad me congratulo de que se haya relanzado el programa con Laura a la cabeza, porque es un tema que había desaparecido del mapa, no solamente en Entre Ríos, a nivel nacional, donde como que había dejado de existir, entonces ya digamos, todo, o parecía que andaba sobre rieles o ya no hay más enfermedad. pero en realidad no andaba nada sobre rieles y se demostró en el último Congreso Internacional donde se vio que Latinoamérica había aumentado muchísimo la cantidad de casos a diferencia de otros países, y que Argentina dentro de Latinoamérica fue el que más aumentó en cantidad de casos, pero eso... Y Laurita, sí, casualmente te quería preguntar, ¿están así como que de 3 pacientes solamente uno sabe que tiene es portador del virus? En realidad es de 10, 1. De 10, 3 no saben. 3 no saben, en general. Se calcula que en Argentina hay 126.000 pacientes, de los cuales el 30% desconoce su condición. Epa.
Y de alguna forma en el tema de fármacos, siguiendo un poco la historia, hoy en día los fármacos dependen también del tipo de la tipificación del virus que uno tiene, ¿no? Porque este es un virus muy inteligente, va y viene dentro del genoma, ¿no? Sí, pero en realidad nosotros del virus acá, si bien está el VIH-1, el VIH-2 y el VIH-0, nosotros lo que más tenemos es el VIH-1, Ah, bien. ¿sí? ¿De los otros nada o de los otros menos? No, De los otros acá nada. no hay. Bien. Entonces, digamos, no es que hay una medicación para un virus especial, ¿no? Por ahí Sí. nosotros cuando elegimos el tratamiento del paciente tenemos en cuenta las características del paciente, como un todo, la edad, la forma como va a tomar, si el paciente viene con alguna coinfección, hepatitis B, hepatitis C, si es Sí. diabético, si es hipertenso, o sea, se tiene en cuenta un montón de cosas para medicar. Y yo pregunto, ¿en qué nivel de investigación podemos estar nosotros? Yo ya tenía un amigo que se llama Guillermo de Filión en Barcelona, que está en un parque científico que tiene Barcelona sobre el mar. Yo estaba en el Hospital del Mar, que pertenece a este consorcio sanitario, y él ya en el año 2007 estaba haciendo estudios de la secuenciación del genoma. Y ya me había comentado que de pronto el virus, cuando recibía medicación, se escondía en una parte del genoma y cuando de pronto, o sea que la carga viral de pronto se minimizaba, eso es lo que yo entendía, y de pronto cuando se metía en cuarteles de invierno o a invernar, entraba a hacer modificaciones de su estructura y esto los mareaba un poco respecto a qué medicaciones usar. La posibilidad de identificar este genoma, esta estructura del virus, ¿la tenemos hoy en Argentina o no? A ver, ¿qué nos puede contar Adriana? Sí, acá hay gente que investiga mucho y muy bien. Yo quiero destacar el trabajo que hace el doctor Horacio Salomón, que está en la Facultad de Medicina, en el piso 11. Lo que tiene ahí, uno entra ahí y se marea realmente, porque parece la Clínica Mayo de Estados Unidos. El doctor es virólogo y hace investigación. Y lo que vos decías respecto del genoma, el tema es así, y un poco aludiendo a lo que decía Laurita, todo esto toda esta selección que comentó Laura que se hace para medicar un paciente también tiene que ver no solamente con que si el virus es HIV 1, 2 o 0. O cero. Pero acá se ve HIV 1, el HIV 2 se ve prácticamente en la zona de África, no hay acá. Pero una de las cosas que también tenemos en cuenta es el tema de que cuando empezamos a dar una medicación nosotros después controlamos en 30 días qué pasó, porque a lo mejor esa persona se infectó con otra, obviamente, con otra persona, con un virus que tiene cierta resistencia a los antirretrovirales, que es lo que nosotros usamos, porque ya venía tomando antirretrovirales, con lo cual a veces, y esto tiene que ver con lo que vos decís del genoma, el virus tiene la capacidad, así como lo hacen los microbios, de Sí, tener de resistencia, montar. obvio, Sí, hay antibióticos que hoy por hoy ya no sirven más por el mal uso. sí. Y porque realmente se recetan de cualquier manera, y porque la figura del infectólogo te diría que es bastante nueva dentro de la medicina. Entonces, a nosotros a veces nos llaman a consulta pues, no te estoy hablando de HIV, te estoy hablando de cualquier patología infectológica, Efectivamente. nos llaman a la consulta porque le metieron 14 antibióticos al paciente y no sabes para qué la ocurre. Lo que en el HIV pasa que a veces se infectan, insisto, con un virus que ya venía medicado, con lo cual hace que se pueda pedir un estudio, esto te lo puede aclarar mejor la doctora, que se llama test de resistencia, que te diga para qué lo usamos y demás. Respecto de que se esconde en el genoma, en realidad no es que se esconda en el genoma, es que genera factores de resistencia. Factores de Y esos resistencia. factores de resistencia hace que medicación que uno viene usando ya no sirva. Por suerte tenemos... Él decía que la parte inteligente del virus hacía como esconderse de la medicación hasta que de pronto bajaban las cargas No, porque virales. por eso se dan, es decir, teniendo en cuenta el ciclo vital del virus, por eso Ajá. se dan medicaciones que pegan, por decir de alguna manera, en diferentes lugares de su ciclo Flancos. vital, exacto. Ah, Pero mejor que Laura explique lo de... ¿cómo sería ahorita eso? El tema de La resistencia, resistencia, bueno, sí. digamos, para hacerlo gráfico, un paciente que uno lo medica Sí.
y que no es adherente al tratamiento, no toma la medicación. Entonces el virus como que empieza a generar resistencia a aquella medicación que está en dosis que no son las necesarias para bloquear su replicación. Sí. Entonces genera una resistencia. Si esa persona transmite a otra persona ese virus que ya con esas resistencias que están dentro de su ARN, digamos, Sí, del virus, sí. si nosotros le damos la misma medicación que venía tomando este paciente que era poco adherente, puede tener, no ser bueno el tratamiento por esta resistencia que ya viene desde el inicio, ¿no? Entonces nosotros empezamos a medicar, a los 30 días hacemos un estudio que se llama carga viral ICD-4 y vemos cómo impacta la medicación que nosotros le damos a este paciente, ¿tá? Si vemos que no baja ciertos niveles que nosotros tenemos en cuenta en numeritos, pedimos un test de resistencia. Entonces se abre, ¿Cómo es el test de resistencia? es una extracción de sangre, eso se manda a Buenos Aires, no se hace acá. ¿Es un Western blot? No, un ELISA, no, es otra Una- cosa. Es antibiograma, Sí. perfecto. Se abre, Sí. digamos, el ARN del virus Se lo despliega. y se lo, pone en espejo, digamos, con el basal o el salvaje. Entonces, pues por una lectura que hace la máquina, te va diciendo dónde están los cambios en los aminoácidos y de acuerdo al cambio en el aminoácido, eso te da la resistencia del medicamento. Con lo cual, vos después con ese resultado podés adecuar un tratamiento que sea susceptible para el virus de ese paciente. ¿Qué medicamentos estamos usando acá para ese virus? Le hace una cara. Adriana, son varios. Son varios, hay diferentes familias, y tenés inhibidores nucleócidos, no nucleócidos, El inhibidores... vironostato el vironostat está contemplado. Es un medicamento que me contaba Filión que están utilizando para hacerlo salir de su guarida. No sé cuál es la... No tengo idea. Me parece, a ver, yo creo que ese medicamento todavía Está en estudio, me parece que está en fase 2 o 3. Sí, seguro que sí, Dos o porque tres. yo hablé con él hace más de 15 días. centros de investigación. Es como la fitomaglutinina, creo, algo así que está. No lo usamos. Pero Ah. se usó en algún momento. Sí, pero está En fase 3. ¿Cómo estamos en Argentina? Y sobre todo, vamos a hablar más de Entre Ríos de pronto. Sí. ¿Cómo estamos en el tema SIDA nosotros? Bueno, nosotros te puedo hablar, digamos, de... Estos últimos años creció, se mantuvo, Bueno, aumentó. En realidad, digamos, no hay... en Entre Ríos no hay una estadística, Sí. ¿sí? En donde uno pueda hablar bien si aumentó o no. Si bien nosotros hemos visto muchos casos este año en el servicio de infectología, en donde lo que nos llamó la atención con la doctora en el mes de agosto-septiembre, donde hubo muchos casos, yo creo que fueron entre privado y público 15, 20 casos en 15 días, fue una cosa así, nuevos, de notificaciones nuevas. Yo cuando tomo programa hice un relevo de lo que era de este año, desde enero a septiembre de este año, ¿no? Sí. En donde había 150 casos nuevos notificados. En la provincia. En la provincia, no en Paraná, en la provincia, de los cuales la mayoría son de Paraná y de Concordia. ¿Edades? Más o menos es entre 20 y 35 años. Sí. Hay también de otras edades, no es que únicamente tenemos entre esas edades, pero tenés 20, 35 y de 45 para arriba. Y te pregunto, dentro de... Yo quería Sí, aclarar una cosa, porque el otro día salió un titular en el diario que a mí no me te gustó. gustó. Y yo quería aclarar que, a ver, no son casos de SIDA, son casos de infección por HIV, que no es lo mismo. No están Es decir, enfermos. a ver, nadie que tiene un virus de esa característica es sano. Es sano, obviamente. Correcto. Pero No desarrolla digamos que clínica. clínicamente, Claro. exacto, clínicamente es decir, son personas que no están negativas, que son positivas, que tienen que concurrir a la consulta, que hay que hacer los tratamientos correspondientes, pero que bueno, que no han desarrollado ningún tipo de Y que podrían haberse patología. infectado cuándo, por ejemplo. Y lo que pasa es que el estudio te dice que está infectado, pero no te dice desde No te cuándo. dice cuándo. No. No hay forma de saberlo. No. Bueno.
¿Y alguna relación directa con el tema de drogas? Tiene relación directa, Claro que o sí. sea, sí, En un digamos. porcentaje No, determinado. no te puedo decir un porcentaje, lo te puedo decir, bueno, obviamente que la forma más frecuente de transmisión es a través de las relaciones sexuales. No y protegidas. no protegidas. Y uno, bueno, si se pone a ver, digamos, a aquellas personas que por ahí son adictas, que uno lo ve también en la consulta de los pacientes que llegan a, digamos, usan la prostitución, entonces no tienen sexo Sí, protegido, sí, o sí. por ahí para conseguir la droga, entonces todo es un círculo en donde se mezclan muchos factores, ¿no? En el año 90 un día me llamó mucho la atención porque yo no lo vivía en Buenos Aires y no lo había visto. Fui al Instituto Marmottan en París, que es un instituto para adicciones eminentemente, y mientras esperaba para hablar con el director, personaje, para mí era muy importante, era muy joven todo eso, me hicieron esperar en una sala de espera donde había, así como hay caramelitos o acá te ofrecemos un poquito de agua o algo por el estilo, tenían cazuelitas con preservativos y jeringas insulínicas, ¿no? Y yo me sentía medio nuevo en ese ambiente y ellos ya estaban previendo que era quizás la reducción de los daños, de la difusión, que acá todavía estábamos peleando entre las distintas religiones y ya no era un problema médico, ese era un problema religioso, si proveer jeringas, si proveer preservativos, si limitar el derecho a la procreación, que esto y que el otro. Y al tiempo se terminó demostrando la realidad que hoy estamos llevando, ¿no? De alguna forma. Y en el tema de, ¿cómo ves, Adrián, en el tema de alguna forma de la proyección de provisión de preservativos acá, ¿cómo No, estamos? eso mejor que Laura A lo mejor, conoce vamos mejor que Laura, yo, pero entonces. sí, porque no, yo lo que te quería decir que allá por el año 93, nosotros cuando yo estaba en programa, empezamos a trabajar con Ariel en el tema de reducción del daño. Nuestro asesor en el tema eran los doctores Francisco Magli y su hijo, que es abogado sanitarista, Sí. Ignacio. Y Ariel hizo un trabajo bárbaro con el tema. Y después, bueno, después, sabés que estos son avatares políticos. Hoy estás, mañana no. Y después no se hizo Y lo nada, que se hizo antes ya no lamentablemente. sirve. Lamentablemente, pero empezamos a trabajar por un barrio bastante conflictivo donde había, sí, sigue habiendo, y era peor, un serio problema de drogadependencia. Y bueno, lamentablemente después quedó en la nada, pero el tema de reducción del daño es sumamente importante, sumamente importante. Y lo otro que lo diga Laura. Bueno, con respecto a los preservativos, bueno, ahora se está comprando desde la provincia, Nación me está enviando, hace varios tiempos ya que el programa nacional te envía la medicación, te envía reactivos para hacer los controles de carga viral y CD4. Dentro de eso también te envía profiláctico, los test rápidos, que eso sí tenemos, pero preservativos hace un tiempo bastante largo que no está mandando, entonces se ha estado comprando desde la provincia. Sí. Y bueno, con todo los pasos que yo lo estoy aprendiendo, administrativos para la compra, pero bueno, esto se está previendo ahora para que no haya falta. No la cantidad que uno por ahí requiere, digamos, para poder mandar a los diferentes nodos. Por ahí hay otros programas que sí lo proveen, que lo están proveyendo. ¿Este uso de preservativo forma Sí. parte también de la adherencia a los tratamientos? Porque uno habla de adherencia respecto a lo que es la toma de medicación, la regularidad y todo eso. Pero cuando uno está haciendo un tratamiento con un paciente que tiene este problema, también le da los consejos respecto al uso del preservativo, claro. entre otras cosas. Sí. Yo me acuerdo hace 2 años cuando vine que había una distribución de preservativos y en algunos pacientes míos, si bien tenían acceso a tener 200 preservativos en el bolsillo, no usaban ninguno por la calidad de los mismos, ¿no? ¿Qué me podés decir, Adriana? No, no es por la calidad. A ver, yo creo que repartir preservativo así per se no sirve absolutamente para nada. Bien. Nosotros tenemos una cajita ahí afuera del servicio y desaparecen los forros, para ser clara. Y yo no sé si los usan de globo o qué historia. De hecho, el uso del preservativo tiene que ver con la educación. Yo lo decía el otro día cuando la doctora hizo ese foro tan interesante. El hecho de tenerlo no significa que se use. Y esto lo digo, a ver,
no solo por conocimiento que tenemos de ver gente en el servicio, digamos que es más empírico, pero sí se hizo un trabajo muy interesante hace unos años en San Francisco, que fue hecho por antropólogos sociales, y bueno, se hizo como una encuesta en San Francisco, la cantidad de pacientes, terrible la cantidad que hay. Y entonces se hacían 2 o 3 preguntas, nada más, era muy directo. ¿Se usaba preservativo, sí o no? Y si lo usaba, ¿por qué lo habían empezado a usar? Y bueno, lo que saltó claramente es que el hecho de tenerlo no significaba que lo usen. Entonces le preguntaron, y bueno, ¿y cuándo lo empezaste a usar? En tal fecha. ¿Y qué fue lo que te decidió empezar a usarlo? Y la respuesta habitual era, cuando alguien de mi misma condición me lo dijo. Por eso que nosotros insistimos tanto en la educación entre pares. Esto es un tema claro. Por el otro lado, también hacer la diferencia, que una cosa es informar y la otra cosa es educar. Vos educás cuando la información cambia una conducta, si no, no estás... Eso de que vas a una charla y tiras los preservativos arriba del escritorio no sirve absolutamente para nada. Es como poner un cartel luminoso que nadie lee. Tal cual. Y la otra cosa que sí quiero decir, que por ahí a la doctora no le conviene porque es funcionaria, pero a mí me importa un bledo, te digo que el tema, y como bien decía Laurita, todo lo que es reactivo, droga, preservativo, eso viene de nivel nacional. Sí. O debería venir de nivel nacional. Este año hemos tenido serios inconvenientes con reactivos. Estuvimos casi 3 meses sin tener reactivos. Ahora hay faltantes, hoy llegó el informe, faltantes de alguna medicación. Con preservativos tenemos problemas. ¿Pero por qué? Porque el ministro Lemos es un inútil y ha subejecutado el programa nacional en un 50%. No se han hecho las licitaciones correspondientes, si bien el doctor Falistoco, excelente, que estaba a cargo del programa, renunció hace un par de meses, renunció Carlitos, porque más, es amigo mío, yo hablé con él y me dijo, mira Adriana, yo hasta acá llegué, porque este hombre no firma nada. Esta es la situación real que tenemos, por eso la provincia se ve obligada a comprar preservativos porque realmente hay un inconveniente serio de subejecución a nivel nacional. Es un tema bastante complicado, ¿no? Es complicado y, bueno, la complicación va a ser para la doctora, porque pero bueno, hay que comprarlo porque se necesitan. Nosotros en el servicio, por supuesto, con charla, con la consejería, con todo lo que implica, se le entrega preservativo a los pacientes. Pero así regalarlos a la marchanta, no tiene gollete. ¿Quiénes son los que más usan los preservativos? ¿Los jóvenes, los medianamente jóvenes, los jóvenes adultos, los adultos? Es un poco parejo. Yo creo que los adultos por ahí se cuidan menos porque piensan que es tema de jóvenes y a ellos no les va a pasar. Por eso en Nación vos tenés que de todos los casos notificados, el 20% son mayores de 45 años. Eso te estaba por preguntar. ¿Qué hay de cierto en eso que estas nuevas solterías pasando los 40 a los 45 años inducen quizás a la difusión del SIDA? Yo creo que tiene muchas cosas que ver. No sé qué opinás vos, Laura, pero me parece que la falta de información, básicamente... la creencia y el mito de que a mí no me va a pasar porque yo tengo más de tanta edad. Y daño que hace eso en la medicina. Sí, es como que en la gente sociedad grande no hubiera tenido historia sexual. Sí, parece que efectivamente. O porque me acosté con la de la esquina y la conozco, desde chiquita, toda la vida. Claro, y además con malos mensajes. A ver, ¿cómo es eso? Claro, malos mensajes, porque por ejemplo se decía, ¿qué es lo que puede producir la infección por HIV? La promiscuidad. Mentira. Vos acostate con 10 y usá forro y probablemente no te va a pasar nada. Acostate con 1, pero no usás preservativo, es decir, no te cuidás en la relación y esa persona puede estar infectada y te infecta. Sí. Un día le preguntaron a mi maestro en una feria del libro, estaba invitado el doctor Maglio a dar había un debate sobre esto. Y parece ser que una señora un poco copetuda así de la feria del libro le preguntó, doctor, ¿qué es ser promiscuo? Y Paco le contestó, mire señora, ser promiscuo es toda aquella persona que tiene una relación sexual más que yo por día. Y es así. Es decir, a ver, la promiscuidad es cuando vos mantenés muchas parejas, pero si vos tenés sexo cuidado, si usás el preservativo, bueno, cada uno que haga lo que quiera. A ver, yo no voy a hacer crítica de la promiscuidad, aunque no es un tema que digamos que yo pueda avalar, pero si se usa el preservativo... Adriana, ¿hay algo de cierto en eso que hay excepcionalmente gente
que es promiscua, no usa preservativo, tiene relaciones con gente que está infectada y no desarrolla, digamos, no solo enfermedad, sino contaminación, como que rechaza el virus. Es cierto. Eso fue un estudio que se hizo en un grupo de prostitutas en Sudáfrica, en Ruanda básicamente. Y se veía que estas mujeres, eran un grupo de creo que 8 o 12 mujeres, no estaban infectadas y mantenían relaciones sexuales con lo que venía, porque además era zona portuaria, con lo Correcto. cual, y bueno, pero no tenían, no eran seropositivos para Chile. Y bueno, ¿quiénes fueron los primeros que dijeron a ver este estudio? Son los ingleses, son muy metódicos y como dice Paco, son los mejores científicos, los mejores cardiólogos, los mejores piratas. Y bueno, se empezó a hacer el estudio. Lo mejor que hablan inglés también. Sí, obvio. Y se vio que hay una alteración genética en las células de estas personas. Que no te voy a explicar todo el tema porque es medio engorroso y no tiene sentido, pero hay una alteración que rechaza el anclaje. Es decir, el virus cuando se pega al linfocito, que es al que primero que va a ir a infectar, primero tiene como un anclaje. Y esta mutación que tienen en la célula no permite el anclaje, por lo tanto no permite que el virus pase su material genético a la célula huésped. No, claro. Mira vos, qué interesante. Pero hay que irse a Sudáfrica para esto. No, los ingleses lo están estudiando y bueno, supongo que... Leí algo también de una población afroamericana de la zona de San Francisco, que se había observado eso también, es probable, de alguna forma. Es probable. Me interesa la adherencia, debe ser algo un poco importante, ¿no es cierto, Laura? Muy importante. ¿Cuáles son las complicaciones que hoy por hoy tiene la adherencia? Bueno, ya hoy, en un paciente que inicia el tratamiento... Recordamos que la adherencia es el seguimiento, la conducta, la toma de conciencia y la pulcritud del tratamiento, ¿no? Exactamente. A ver, todo depende del paciente, ¿no? Pero hoy por hoy, cuando vos inicias un tratamiento, el hecho de que sea un comprimido diario te ayuda muchísimo a la adherencia, porque es una vez al día, el paciente no tiene que estar con horarios. Depende mucho, creo yo, también de la relación médico-paciente, y es fundamental eso, el día que vos te sentás con el paciente, le explicás, le sacás, le evacuás las dudas que ellos tengan y que sepan de que pueden venir a consultarte, digamos, las veces que sea necesario. Pues yo siempre digo, un paciente, cualquier persona que tome una medicación, que vos le digas que le va a ir bárbaro, que va a andar bien, pero al paciente le cae mal y vos le insistís que la siga tomando, el paciente en algún momento te la va a dejar, porque al no tomarla se siente mejor, no le produce efectos adversos. Entonces todo eso es muy importante en la relación médico-paciente. O sea, uno no va únicamente a la consulta para que el médico le indique. Nosotros le tenemos que explicar, evacuarle las dudas, decirle las cosas que pueden aparecer, que esos síntomas pueden ser transitorios, que no van a durar en el tiempo, que eso, si dura en el tiempo o aparece algo más grave, tenemos la posibilidad de rotar ese tratamiento. Pero fundamentalmente es en la primera consulta o el día que vos le indicás el tratamiento al paciente, la confianza que tenga el paciente y ese vínculo que se genera en la consulta. O sea que hay mucho de pronto de respaldo desde el punto de vista de respaldo, de contacto, de un buen report psicológico, ¿no? De pronto con el paciente, como para comprarlo, convencerlo de que es lo mejor que puede hacer y que no se agote en la continuidad del tratamiento. Pasa en psiquiatría a veces que el psicótico toma la medicación, se siente normal y dice ya estoy curado y después al mes entra con el chaleco de fuerza. O lo mismo que yo siempre hablo de o hago como comparaciones con los pacientes diabéticos o los pacientes hipertensos, que tienen que tomar medicación y quizás hoy también en diabetes, hipertensión se ha mejorado muchísimo, que quizás un comprimido o tenemos la liberación continua de insulina. Pero bueno, esto de que el paciente ante la menor duda te consulte, explicarle las cosas y eso lleva su tiempo, ¿me entendés? Entonces la consulta no es de 5 minutos. Y la confianza que te tenga, y es fundamental, y explicarle que se va a sentir mejor, de que puede tener una calidad de vida igual a la que venía teniendo, y cuáles son las consecuencias de la no adherencia a ese tratamiento, ¿no? Porque si empezamos a gastar, digamos,
opciones terapéuticas que hoy tenemos, después nos encontramos en un embudo, ¿no? Resumiendo, y capaz que la pregunta va para todos, ¿no? Porque la verdad que se nos pasó el tiempo muy bien, muy agradable, muy informativo. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen ustedes ya desde el punto de vista infectológico o como responsables de un programa respecto al SIDA hoy en Entre Ríos? ¿Cuáles son las limitaciones que más ven? Los aportes de Nación ya hablamos un poquito al respecto, ya lo planteamos, pero a nivel regional, ¿qué impide que las cosas no salgan mejor, Lo que pasa que, esto lo voy a decir yo y me hago cargo, la gente que estaba anterior era inútil, así te lo digo clarito. Ahora con la doctora vamos a despegar, no me cabe la menor duda. No han hecho las cosas como correspondían. Esto es real, gente que no sabía, que lo hizo más del tema administrativo, pero respecto al tema preventivo y demás que hay que tener en cuenta, y la relación con, bueno, Laura dice, no, yo voy a hacer un poco por ahí por la gente que no sabe lo que es los distintos centros de atención que hay en la provincia, prácticamente sin relación, así que fue una muy mala ejecución del programa. No había me hago cargo, lo digo, me hago cargo de lo que digo. Sí. Y bueno, yo creo que las cosas son diferentes porque además hay una decisión política del ministro de que las cosas sean diferentes. Vos sabés que en todos estos programas hay que tener una decisión política, si no la cosa no funciona. O sea que la red no había tal red, no funcionaba, o no había contacto, nada, un desastre. Pero bueno, ahora el ministro, el doctor de la Rosa, tomó la decisión de que esto empiece a funcionar y bueno, y yo creo que sí, que de hecho ya empezó a haber movimiento. Aparte así que de esto me hago cargo en lo personal, ¿eh? Está bien, te vamos a mandar la policía. Aparte de la disponibilidad de voluntades, ¿hay disponibilidad económica para todo esto? El programa tiene un presupuesto, ¿sí? ¿Alcanza? Y yo no te puedo decir si alcanza o no alcanza porque, digamos, nunca lo usé. Pero yo creo que como todo, o sea, nadie va a escapar. Está subejecutado. Está subejecutado. Que como todo, creo que si uno trata de organizar los gastos, como en una casa, tenés 100, no vas a gastar 150. Y trata de priorizar en qué es lo que cómo se tiene que ejecutar eso. Y se hace bien y no se hace a las apuradas y se hace con tiempo, yo creo que con todo el equipo que está trabajando en programas se va a poder empezar a cambiar el rumbo, ¿no? O sea, esto no va a ser, yo lo que dije en muchas notas, es que no es que el año que viene, el 1 de diciembre, vamos a poder decir que la provincia de Entre Ríos es todo color de rosa. No. Mientras no sea Rosa de Capozzi. No fue justo vamos a decir azul. Los cambios los vamos a ver dentro de 2 o 3 años, ¿no? Sí. Pero bueno, el tema es de empezar y de lo cual ya hemos empezado a ver cómo, con proyectos, y ya estoy armando algunas cositas para empezar mañana. Bueno. ¿Sí? Además es una mala época del año. Es también, pero bueno, hay cosas que se pueden... Sí, es muy impresionante. Seguimos parando aún en crisis, casi 3 meses, por un periodo de decisión personal, casi te diría. Está bien, sí, pero eso digamos en la parte de lo que yo voy, eso sería en lo educativo. Ahora, acá no hay derecho mucho a parar, ¿no? De alguna forma, esto es algo que es continuo. Esto no creo que dependa de un programa vacacional, claro, efectivamente. Nos arreglaremos con las vacaciones. Lo que sí creo que de pronto en el tema de la inversión económica de la salud me viene a colación algo que leí cuando estaba, creo que en primer año de la Facultad de Medicina. Había un cartel en la facultad, pero tipo mural, que decía, ese lo decía Einstein, que decía, se quejan de lo que gastamos en salud. Bueno, fíjense lo que cuesta no gastar en salud, de alguna forma, ¿no? Totalmente. Salud es inversión, como la educación. Salud y educación son inversión a futuro. Esto es así. No son gastos. No es gasto. Salud no es gasto. Es la comunicación en esto debe ser primordial y básico, ¿no? Ayuda mucho de pronto en el desarrollo y en la presencia que puedan dar para la ejecución de un programa. Por ello, les digo que todas las veces que necesiten venir a notificar de algo, a contar de algo, a recordarnos algo, a refrescarnos, por favor, lo hagan. Están, como se dice en este ambiente, las puertas abiertas de alguna forma.
Entonces, este es un programa de salud, entonces vamos a darle prioridad, vamos a defender la vida, que es la idea, y acompañar en la enfermedad, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieran o tengan algo que necesiten, ¿trabajan con voluntariados ustedes o no? No. No. Todo es planta permanente, todo es programas. El programa depende de la dirección de epidemiología. Sí. Así que los chicos que están trabajando en programa dependen de epidemiología. Sí. Obviamente que eso hay que reflotarlo también porque se quedó olvidado hace muchos años. Las campañas donde... para el interior, todo eso, Sí, no, el pero asesoramiento. incluso los grupos de ayuda Sí. que había en un comienzo, Sí. las ONG, pero para hacer un trabajo en serio, no esto de, como decía la doctora, lo cual yo tampoco estoy de acuerdo, esto de repartir profilácticos en una plaza el 1 de diciembre y después durante el año nos ¿Qué pasaba olvidamos, con los profilácticos? nos aparte? olvidamos de lo que pasó. Sinceramente. Que te cuento que este año que se hizo el testeo rápido, tuvo muy buena aceptación en la población. Sí. Si hubo más de 50 testeos rápidos en donde vos tenés el resultado a los 15 minutos. Sí, no, porque además son muy fidedignos. Conozco los Exactamente. laboratorios porque tuve un laboratorio yo en el hospital de clínicas y en esa época vos tenías unos productos muy buenos y el ELISA era bastante fiable. El test rápido no es ELISA. No, el ya sé, ELISA ya último sé. de última generación es absolutamente fiable porque te mide una proteína que se llama P24. Pero el test rápido que hace alusión la doctora tiene su... Pero hay que corroborarlo. Hoy llegaron las corroboraciones, Hoy todas llegan. todas Bueno. negativas. Sí. Bueno, me alegro mucho. Es bueno, algo... Es algo, halagüeño, es sí. algo y que está, y no sé, y está no es de este año ni desde el 1 de diciembre que está el testeo rápido, Sí. está hace ya un año largo. Y bueno, es una de las cosas que también, no solo digamos a los chicos el tema de la educación, sino que bueno, trabajar con esto de poder acercar a los diferentes centros de salud, hospitales del interior, que no tienen acceso, digamos, a un ELISA de cuarta generación como tenemos nosotros, y que tengan acceso a esto, porque la capacitación del personal es una cosa muy simple, no es difícil, y que puedan tener resultado a los 15 minutos. No Y a sé- mí me parece, perdón, que no. habría que destacar la excelencia del laboratorio de epidemiología a cargo Que del haya doctor Santa de Fe, Monte. ¿no? Sí, excelente. Me Realmente, han el doctor llegado de esas Monte es referencias. Excelente, y la absolutamente confiable. Vamos a ir a conocerlo. Es A excelente ver el si doctor de podemos Monte. hablar. Excelente. Y ¿Eh? sumamente sobre el comprometido tema. con esto, el Sí, doctor, sí, ¿no? absolutamente. Él Excelente. está mucho con esto. Está en Santa Fe del Santa Fe 250. Santa Bien. Fe 250. No sé si preguntártelo a vos porque sos excesivamente comunicativa y un programa no te alcanza, lo cual me parece espectacular, sinceramente, porque tiene mucho que ver con la pasión que se ponen en las cosas, ¿no? Por esto digo, no la tengas vos, pero ella pasa de grado a través de la pared, no por la puerta, de alguna forma. ¿Qué se nos olvida? ¿Qué se nos olvidó de hablar que pueda llegar a ser importante transmitir ¿Qué en se dos nos palabras? olvida? A ver, a mí me parece que un tema, pero es más para la doctora, la planificación que estás haciendo para trabajar con maternidad e infancia. A mí me parece muy importante eso que encara la doctora, porque, bueno, el HIV y embarazo es todo un tema. Y yo creo que no se venía trabajando en forma conjunta, que tiene que ver mucho con muchas cosas, con embarazo adolescente, Sí. que tiene que ver con embarazo no deseado. El embarazo adolescente, ¿qué tema, no? Sí, es todo un tema. Bueno, y ahí, digamos, me parece que el propósito, el objetivo que se está poniendo Laura me parece fundamental, porque eso A ver, el tema es así. De 100 mujeres positivas, si vos no haces nada, 30 chicos nacen positivos. De 100 mujeres positivas, si vos encaras lo que corresponde, más o menos un 0.4 nace positivo. Yo creo que la diferencia es abismal. Y por eso yo aplaudo la decisión. Huelgan de las Laura. palabras de alguna forma. Me parece que es un tema que habría que ampliar. Vamos a seguirlo, ¿te parece? Con todo. Podríamos hacer capítulos si tienen Encantada. ganas. ¿Eh? Sí, encantada. Me parece imprescindible por este tema de la proyección de reducir de 30 a 0,4, ¿no? Entre otras cosas, pero también en comunicación. Les agradezco muchísimo la visita, los esperaba con mucha ansiedad porque es un tema que me preocupa, porque me toca muy de cerca en mi especialidad, el tema de las drogas, y de pronto creo que tenemos mucho que ver en todo ese tema. ¿Las ONG brindan un apoyo, digamos, esperado o...? La verdad yo no he tenido contacto con ninguna ONG todavía, digamos, como una poder
proyectar algo, digamos, de trabajo junto con ellos. Sí. Sé que se hacían algunos trabajos, pero no tengo nada plasmado dentro del programa. Así Fundaciones viables acá en Paraná todavía no apareció nadie. Ajá. Bien, perfecto. proyectos. Proyecto. Estamos tratando de mejorar el futuro, ¿no? Sí. Ojalá que eso sea así. Laurita Díaz Petrucci y Adriana Bebacua, la doctora infectóloga, que es un camión en el empuje, y Laura, que está en todo este tema de afrontar esta nueva etapa del HIV. Te deseamos muchísima suerte en ese sentido y mucha ciencia, por supuesto, y a vos muchas gracias por lo que has venido haciendo a nivel no solamente regional, sino también nacional, y seguro que vamos a estar en contacto. Cuando quieras. Antes de cerrar, quiero agradecerle a dimaco.com.ar toda la elaboración del hormigón para la empresa de construcción pequeña, mediana, grande. La tienen ellos ahí en José Hernández al 1310, y puedes pedir una consulta de presupuesto en el 433-2266. Dimaco, que tiene su página en el www.dimaco.com.ar. También agradecemos a Parrilla Don Charras, los mejores discos de Paraná, la esquina más patriótica, San Martín y San Lorenzo, distribuidora del Volga, de Marcelo Dobler, todo lo que es el alimento para tu drugstore, en el 499-9853, Atelier Dictus de Antonio Comaleras, en calle Uruguay 375, a Empresa Sauce Grande, en Almafuerte 1147, 433 76 86, artículos de limpieza, desinfección para empresas, industrias y hogar. A Eduardo Vilar con su estudio de grabación, audio y de sonido, en calle Cervantes 53, y alguna vez me gustaría ser locutor para poder expresar mejor todo esto que hace referencia a la gente que nos ayuda. Nos estamos viendo, Gaby, mañana de 14 a 15 por la 98.3. Políticas que pretenden volver a la impunidad en materia de derechos humanos y